confirmar si me pueden escuchar y están viendo la pantalla, por favor. Se ve y se escucha, Oxy. Roxy. Gracias. Empezaremos, ¿no? En la anterior clase habíamos quedado acá, ¿verdad? Y vamos a estar amarillo. Oxy, de la anterior clase no lo he subido. ¿Subir qué? La grabación. Ah, ya, sí, es cierto, lo olvidé. Ya lo voy a subir junto con esta grabación, ya, chicos. Me olvido a veces las grabaciones y no las subo. Voy a empezar más. Ah, Recording in progress. ya van a disculpar que no la haya subido. Ya, vamos a empezar analizando polos y ceros de un sistema de primer orden. En la anterior clase habíamos descrito, ¿no ven? Características temporales de un sistema de segundo orden. Ahora vamos a hacer unos ejercicios, ¿no? Vamos a empezar por sistemas de primer orden. Aunque tenemos esta función de transferencia. En esta función de transferencia se puede evidenciar que tenemos la presencia de un cero y un polo, ¿verdad? Ambos están ubicados en el semiplano izquierdo del plano complejo. El polo en -5 y el cero en -2, ¿verdad? Ya entonces, para poder analizar su respuesta de este sistema de primer orden, lo que hacíamos era excitar la función de transferencia con una entrada que sea un escalón, ¿no ve? En el dominio de Laplace, la señal escalón viene representada por 1 sobre s, ¿verdad? Simplemente hacemos eso, ¿no? Multiplicamos la función de transferencia por la entrada y esto nos va a dar la respuesta, ¿no? La salida o respuesta. Ya, acá para pasar al dominio temporal lo que hacíamos era Laplace, ¿no ve? A esto. Bueno, acá era 1 sobre s, ¿no? En vez de este xs era 1 sobre s y aplicábamos Laplace, la transformada de Laplace. Esto que le pondremos como 1 sobre s. Y para esto es inversa, por si acaso. Transformada de Laplace inversa, ¿no ve? Antes de aplicar la transformada de Laplace inversa, desarrollábamos esto por fracciones parciales, ¿no ve? Y en este caso tenemos dos productos en el denominador, por lo tanto, en S, ¿no ve? S más acá una constante igual B, ¿no ve? Acá sería S5. Variar esos coeficientes, simplemente evaluábamos, ¿no ve? Evaluábamos el valor de S. En este caso, S va a ser 0, ¿no ve? Entonces eliminando, tomamos esto y lo evaluamos. S0, S0 y la constante, el coeficiente A va a ser simplemente 2 quintos, ¿no ve? ¿Qué sería esto de acá? Este sería nuestro A. Ahora B, de igual manera, ¿no ve? Acá despejamos S, es igual a -5. Acá no consideramos esto, pero consideramos esto de acá S más 2 sobre S, ¿no ve? Entonces acá sería -5 más 2 sería -3. Acá abajo simplemente es -5. Entonces el menos con el menos se nos va y nos quedaría 3 quintos, ¿no ve? Y este sería nuestro coeficiente B. Ya tenemos expresados como dos términos que están sumándose, ¿no ve? Y ahora de acá es simplemente la transformada de Laplace inversa, pero por tablas, ¿no? De manera directa. Si aplicamos la transformada de Laplace inversa, vamos a llegar a lo que es la respuesta temporal, ¿no ve? Del dominio frecuencial al temporal. Entonces, haciendo equivalencia, esto es lo que tenemos, ¿no? 2 quintos más 3 quintos exponencial a la -5. Si se dan de cuenta, esta señal de acá, bueno, si es una señal, ¿no? Es un escalón de amplitud 2 quintos. Esta señal viene generada por este polo, ¿no ve? Este polo ha sido introducido por la señal de entrada, ¿no ve? Vean que x de 0, entonces la señal de entrada es lo que está introduciendo este polo en la salida, ¿no? Y antitransformando tendríamos que simplemente iba a ser un escalón de 2 quintos. Esto también se conoce como respuesta forzada, ¿no? Respuesta forzada debido a la entrada. En este caso estamos excitando con un escalón, entonces este escalón va a tratar de forzar la salida, uno como otro escalón, ¿no ve? De 2 quintos de amplitud. O también es conocido como respuesta en el estado estacionario, ¿no ve?
Ya, a ver, para este otro término, para 3 quintos sobre S más 5, ¿no? Para eso de acá. Esto como es constante se mantiene 3 quintos. La antitransformada de Laplace para S más 5 simplemente es E a la menos 5t, ¿no ve? Esta es también conocida como la respuesta o respuesta transitoria del sistema. Esto sí viene generado por la función, por los polos de la función de transferencia, ¿verdad? Estos serán los polos de la función de transferencia. Simplemente tenemos un polo, como estamos hablando de sistemas de primer orden, solo es un polo, ¿no? Ya. Y aquí si se dan de cuenta, creo que no solo todavía de criterios, no ve, de desprecia polos. Ya es inmediato la transformación, ¿no ve? Cuando se trata de sistemas de primer orden o incluso sistemas de orden superior, ¿no? Como la que está aquí. Este es un sistema de orden superior y la antitransformada es de manera inmediata, ¿no? Aquí si aplicamos una entrada de escalón, entonces se va a multiplicarse por 1 sobre S9 a la función de transferencia, la antitransformada de Laplace o la transformada inversa, ¿no? La transformada inversa. Y aquí están los polos, ¿no? Este sería el primer polo. Es el polo de la función de transferencia. Este va a ser el polo que es introducido por la señal de entrada, ¿no? La señal de entrada en este caso es un escalón y es 1 sobre S, ¿no? Y nuestro cero del sistema. Este cero y los polos contribuyen a las amplitudes, ¿no ves? Si se dan de cuenta, el cero solamente lo hemos utilizado para poder hallar amplitudes, ¿no ves? O sea, estas constantes, estas dos. Y si sumamos, esto nos va a dar la unidad, ¿no ves? No, nos va a dar el equivalente al polo, cero, perdón. 2 quintos más 3 quintos es simplemente una suma unitaria, ¿no? Ya, otra característica de los sistemas de primer orden es que a medida que el polo, o sea, si este polo se aleje más del origen, de este origen, hacia el lado izquierdo del plano complejo, la respuesta va a ser más lenta, ¿no ven? Ya, a ver, hagamos un ejercicio. Eh, ¿quién se animaría a dictarme las exponenciales de esta función de transferencia que estamos observando acá? Bueno, creo que nadie, ¿no? Ya, de esto sería de igual manera inmediato, ¿no ve? Si hacemos la comparación con esto, sin necesidad de hallar las amplitudes, ¿no ve? Aquí igual el cero va a estar con los ceros con los polos van a estar afectando, ¿no ve? A las amplitudes de cada respuesta. En este caso, si lo multiplicamos por una señal escalón, dijimos que iba a haber una respuesta paso, ¿no ve? La salida, lo vamos a poner como K1, y sería más para el primer polo. Este polo simplemente era un K2, ¿no ve? Un K2 que se calcula de expresar esta función de transferencia multiplicada por la entrada en fracciones parciales, ¿no ve? K2 por, como el S está desplazado 5 veces S, sería simplemente E, ¿no ve? E a la menos 5t. Sería más el siguiente polo, ¿no ve? El siguiente polo lo vamos a colocar en una constante K3 simplemente multiplicado por la ubicación del polo, en este caso en el eje real, sería en el eje real negativo, sería menos 4, ¿no ve? Menos 4t más
El último polo, ¿no? El último polo es simplemente una amplitud 4, un K4, ¿no? Multiplicado por el exponencial, menos 2 sería, ¿no? Menos 2t. Esto en algunas bibliografías está como sigma, ¿no ve? Sigma 1 si lo ponen, creo. Esto es sigma. Bueno, depende del subíndice, ¿no? Pero está con sigmas. Y sería la respuesta temporal, ¿no? Es de manera inmediata, si se dan de cuenta. La complicación está cuando este sistemita presenta polos complejos conjugados, ¿no ve? Ahí tenemos que hacer el análisis que hemos hecho en polos en sistemas de segundo orden. Entonces, lo más importante de esto es que la señal de entrada produce la respuesta a una señal escalón, ¿no ven? Señal también conocida como respuesta forzada o respuesta en estado estacionario. Y los polos del sistema producen la respuesta transitoria o respuesta libre, ¿no ve? En el dominio temporal. Y aquí en este caso, a ver si alguien se anima, ¿cuál de estos es nuestra respuesta transitoria y cuál es nuestra respuesta en estado estacionario o respuesta forzada? Y en este caso pusimos. Ya solamente cada uno, ¿no? Esta vendría a ser nuestra respuesta forzada, ¿no? Y todo esto vendría a ser nuestra respuesta libre. Y esta sería nuestra respuesta libre. Y esta sería la forzada, ¿no ve? Y estas amplitudes las pueden calcular, ¿no? Si consideramos un cálculo directo, ¿cómo sería esta vez? Para esto sería cada uno en cero evaluando, ¿no ve? Evaluamos cero, sería 2 4 8 8 por 5 40 3 sobre 40, ¿no ve? 3 sobre 40 sería la K1. En K2 sería con este 5, ¿no? Eliminamos esto y tomamos K igual a menos 5. De acá nos va a dar simplemente un 1. De acá menos 5, este es menos 1, ¿no? Este es menos 1 por si acaso no es 1. Este va a ser menos 2, ¿no ve? Menos 2. Y este va a ser menos 5. Y aquí arriba en el numerador vamos a tener menos 2. Menos por menos serían más, ¿no? Por menos, que es este menos de acá. Que no me deja escribir. Este es negativo por si acaso el 1. Sería 2, un quinto, ¿no? Esto sería un quinto. Los dos sería un quinto. Y así sucesivamente, ¿no? K3 y que K4 igual lo podemos hallar. Ya tendríamos, ¿no? La respuesta temporal de un sistema de orden superior. ¿Se entiende eso, chicos? Así es como se debería analizar, ¿no? El efecto que tiene un polo. Cómo es la respuesta temporal. No, no se entiende. ¿Se entiende, chicos?
Sí, se entiende, dice Alejandro. Los demás, o solo Alejandro está pasando. Ya pasaremos al siguiente tema. A ver. Ya, estos de acá supongo que deben entender, ¿no? Cómo es que funciona. Lo que estábamos diciendo era, mientras más alejado esté el polo en el eje real negativo, la respuesta transitoria va a ser más despreciable, ¿no ve? De ahí, entonces, de ahí es donde nace el concepto de despreciar polos o eliminar polos con ceros, ¿no ve? Los elementos de polos. En este caso de esa función de transferencia no cumple ninguna, ¿no? Todos van a ser considerables debido a que no hay mucha diferencia entre el 4 y el 2. ¿Por qué creen que cuando el polo esté más alejado del semiplano, en el semiplano izquierdo, en el eje real, este polo se puede obviar en algunos casos? ¿Qué creen, chicos? Por esta respuesta, ¿no ven? Si hacemos una evaluación de esto, cuando t es igual a cero, aquí vamos a dibujar. Vamos a imaginar qué es esto, ¿no? En este caso, cuando t es igual a cero, la respuesta va a ser simplemente 3 quintos, ¿no ve? 3 quintos, aquí le pondremos que sea 3 quintos. 3 quintos. Cuando t igual a uno sería 3 quintos multiplicado por e a la menos 5, ¿no ve? ¿Y eso cuánto nos da? A ver, déjenme un rato. 3 quintos. Y siguen entrando. Auxi, ¿a Sí. partir de qué valor ya se puede despreciar? Lo que dicen unas bibliografías para no considerar un polo o para poder obviarlo, debe por lo menos ser su amplitud 10 veces menor al polo dominante. Cuando hablamos de polo dominante, nos referimos al polo que está más cerca del origen. Supongamos que tenemos un polo, ¿no ve? Tenemos dos polos, este de acá y este de acá. Esto nos imaginaremos que está en 15 ya. Ya lo pondremos que esté en 2. Y ahí hay una diferencia más de 10, ¿no ve, chicos? Si se dan de cuenta. Entonces, en estos casos, este polo no va a tener efecto alguno en nuestra respuesta, o eso podemos asumir. Pero si el polo se encuentra aquí muy cerca del polo dominante, entonces sí debemos considerar el efecto que tiene la respuesta transitoria. Y aquí es donde nace esa partita, ¿no? Para cuando consideramos este caso, e a la menos 5t, ¿no ve? La respuesta vamos a suponer que va a ser de esta manera. Y para un polo que esté ubicado más lejos que el menos 5, o sea, en menos 20, pongámosle, en menos 20, ¿no ve? La respuesta va a ser más rápida, ¿no ve? Sí, más o menos. Quizás menos. Entonces, de acuerdo a esto, se puede obviar se puede obviar ya el efecto que tiene los polos que están más alejados en el eje real negativo. Pero para poder obviar, el mínimo debería ser 10 veces, debe estar alejado 10 veces más del polo dominante. ¿Cómo les puedo mostrar esto? Siguen entrando. Ya, pero todo depende de este polito, ¿no ve? En el caso de menos quintos, ¿cómo se nivel? Vamos a tomar el mismo valor, 3 quintos. 3 quintos por E a la menos, ya le pondremos 20, ¿no ve? Supongamos que este polo, el polo que estamos tomando, estamos considerando va a estar
en menos 20, ¿no ve? En nuestro plano complejo. Ya, si evaluamos para un t igual a 1 ambos, esto nos va a dar e a la menos 5 y esto nos va a dar e a la menos 20, ¿no ve? Y si multiplicamos e a la menos 20 por 3 quintos, nos va a dar un valor pequeño, mucho más pequeño que este valor, ¿no ve? Entonces, lo que quiero explicar es que acá partí 3 quintos, ¿no ve? 3 quintos para e a la menos 5t, menos 5t. Y cuando sea e a la menos 20t, se va a ubicar más o menos por acá, ¿no? Y así va a ser la respuesta. Entonces, ¿ven esta diferencia? Es poco lo que aporta la respuesta transitoria a esta respuesta aquí, ¿no ve? Y si fuera más grande, entonces prácticamente empezaría en el origen, ¿no ve? Y la respuesta sería simplemente cero. Básicamente no está agregando ningún tipo de efecto sobre la respuesta transitoria. Entonces, este polo debería ser por lo menos 10 veces más alejado que este de acá, ¿no ve? Que este sería nuestro polo dominante. Y espero que se entienda. Ya, esto lo acabo bien, ¿no? Ya, entonces, aquí está resumido lo que estábamos diciendo, ¿no? El primer punto que habíamos observado era que un polo de la función de transferencia genera la forma de la respuesta forzada, dijimos, ¿no? Entrada sería, ¿no? El polo de la entrada nos genera lo que es la respuesta forzada. Si tuviéramos el caso de una rampa, sería S al cuadrado, ¿no ve? Si hacemos la transformada, tendríamos simplemente 2 quintos por T, ¿no ve? Y la respuesta en dominio de tiempo sería esta de acá, así. Y agregando respuestas temporales, lo que tendríamos sería así, ¿no? Oscilaciones. El segundo punto es un polo de la función de transferencia genera la forma de la respuesta libre, es decir, el polo se produce en menos 5. Es el ejemplo que habíamos tomado, ¿no ve? Los polos del sistema generan lo que son nuestra respuesta libre o nuestra respuesta transitoria, ¿no ve? Y por último, en un polo en el eje real genera una respuesta exponencial de la forma y a la menos t, siendo menos a la ubicación del polo sobre el eje real. Así cuando más alejado esté el polo en el eje real, vamos a poder despreciar esa respuesta, ¿no ve? O también podemos decir que va a caer con más rapidez la respuesta en ese punto. Y por último, los polos y los ceros generan lo que son las amplitudes de la respuesta libre y forzada, ¿no ve? Estas amplitudes de acá. Los polos y ceros generan las amplitudes de la respuesta forzada y la respuesta libre. Ya espero que se haya entendido, chicos. Ya vamos a hacer un problema. Aquí se nos pide encuentre la constante de tiempo, el tiempo de asentamiento y el tiempo de levantamiento de la siguiente función de transferencia, ¿no? Y entonces nos piden tres cosas: constante de tiempo, tiempo de asentamiento y el tiempo de levantamiento, ¿no ve? Esta es nuestra función de transferencia. Es una de primer orden, ¿no ve? De manera inmediata. Ya, entonces, para poder hallar la constante de tiempo, lo que hacíamos era llevarla a esta forma, si se acuerdan, ¿no ve? Queremos esta forma. Queremos que el término independiente sea unitario, ¿no ve? Entonces, para que esto sea unitario, deberíamos dividir entre el numerador y el denominador por 30, ¿no ve? Sobre 30. Si hacemos eso, en el numerador tendríamos 50 treintavos, o sea, 5 tercios simplemente. Y en el denominador lo que tendríamos sería 1 sobre 30. Bueno, aquí está, ¿no? Esto es lo que tendríamos: 5 tercios y 1 sobre 36 más 1, ¿no ve? Ya está en esta forma, ¿no ve? Entonces, acá, por comparación, simplemente hallamos lo que es la constante de tiempo, que sería nuestro t mayúsculo en este caso. Y nuestra constante de tiempo sería simplemente 1 sobre 30, ¿no ve? Esta sería la constante de tiempo en nuestro sistema de primer orden. Para calcular el tiempo de asentamiento, eh, vamos a considerar el criterio del 2%, ¿no? Bueno, hay dos criterios según lo que habíamos explicado en la anterior clase, ¿no? El 5 y el 2%. El 2% lo que hace es mantener la salida en el margen del 2% de error, ¿no ve? Pongamos, esta es la salida y debería variar. Ahorra ahí 10 minutos.
debería estar en el margen del 2%, ¿no ve? Y mantenerse en ese rango. Para esto, lo que hacíamos simplemente era multiplicar 4 veces la constante de tiempo, ¿no ve? 4 veces la constante de tiempo. Pero la constante de tiempo era 1/30. Entonces sería simplemente 4 dividido entre 30. Y ese sería nuestro tiempo de asentamiento. Tiempo de asentamiento donde la señal se va a establecer, ¿sí ya no? Y por último, el tiempo de levantamiento. Para el tiempo de levantamiento, como se trata de un sistema de primer orden, vamos a considerar del 10% al 90%, ¿no ve? Cuando es la diferencia de estos dos tiempos simplemente. Cuando la salida alcanza el 10% de su valor final y la resta de cuando alcanza el 90% de su valor final. Era así, ¿no? Bueno, es nuestra respuesta de primer orden. Y deberíamos calcular este tiempo, ¿no? Aquí vamos a suponer que es 10%. Acá sería 0,1. Y acá vamos a suponer que es el 90% ya. Entonces, esta diferencia de acá a acá, sería nuestro tiempo de levantamiento, ¿no ve? Deberíamos calcular entonces dos tiempos, ¿no ve? Un tiempo 1 y un tiempo 2. Y esa es la diferencia de tiempo 2 menos tiempo 1 para poder calcular el tiempo de levantamiento. Y eso es lo que hacemos, ¿no ve? Entonces, para ello, vamos a apoyarnos en lo que es la respuesta en el dominio temporal de nuestro sistemita. En este caso, simplemente A vendría a ser 30. 1 menos a veces 30. Entonces, en base a esto, lo que vamos a hacer simplemente igualar primero, ¿no ve? Para hallar el tiempo 2, bueno, aquí estaba dibujando, ¿no? El tiempo 2 vamos a igualar a 0,9, porque ese es el valor de la amplitud cuando alcance el 90%, ¿no ve? Considerando una entrada unitaria. Ya, entonces igualamos y resolvemos la ecuación, ¿no? Aquí uno pasa a restar, sería 1 menos 0,9 sería 0,1, ¿no ve? Este negativo se cancela con el negativo y nos quedaría esto de acá. De acá, para despejar el exponencial, simplemente multiplicamos por logaritmo natural. Multiplicando por logaritmo natural, lo que tendríamos esto, ¿no? Bajamos el exponente de e y el logaritmo de e simplemente es 1, ¿no ve? Y de acá es simplemente despejar t2, ¿no ve? T2 vendría a ser simplemente eso de acá. Bueno, T1 de igual manera, ¿no ve? Pero T1 era el punto en que nuestra salida alcanza el 10%, ¿no ve? Entonces simplemente tomamos esta ecuación, despejamos T1 y llegaríamos a esto de acá, ¿no ve? T1. Ya, y si operamos esto, este A vendría a ser 30, ¿no ve? Este A era 30. Acá igual, 30, ¿no? Entonces sería neperiano por el neperiano, por si acaso, solamente es para este de acá, para el numerador, no es para toda la expresión. Solamente es para el numerador, ven acá. Aquí era dividido, ¿no ve? Dividido entre A. Y este igual era dividido entre A. Sí. Entonces el neperiano de 0,1 y el neperiano de 0,9 sale negativo. Entonces negativo con este negativo se nos van a simplificar, ¿no ve? Y los valores que se ha podido hallar simplemente son T2 de 0,07675 segundos y T1 sería 0,031 Y la diferencia de esto nos debería dar el tiempo de levantamiento, ¿no ven? ¿Qué sería esto de acá? El tiempo de levantamiento. Y eso no, esas son las características temporales, ¿no ven? En un sistema de primer orden. Y ya tendríamos resuelto el problema. ¿Se entiende esto, chicos? Es, para el segundo orden se sigue la misma metodología, ¿no ve? Si se acuerda. Pero les había dejado como tarea que deduzcan el tiempo de asentamiento, tiempo de levantamiento, todas las características, ¿no? Simplemente reemplazar e igualar. Y aquí tenemos un problema, problema 8. Aquí se nos pide analizar el sistema eléctrico RLC de la figura, ¿no? Es un circuito RLC. Ya, entonces la función de transferencia para este circuito es esta de acá, ¿no ve? Este de manera inmediata, ¿no ve? La habíamos hallado creo que incluso en clase. Esto Ahora, para poder analizar este circuito RLC, lo que yo debería hacer es llevarla a la forma de la ecuación característica de un sistema de segundo orden, ¿no ve? Cómo se representa. Y esta representación es la más
Esta es la representación característica, ¿no ve? Del sistema de segundo orden, expresados con frecuencia natural y el coeficiente de amortiguamiento. Entonces, en base a este parámetro de coeficiente de amortiguamiento, yo puedo predecir, yo puedo establecer qué tipo de respuesta quiero, ¿no ve? Esto igual ya lo hemos visto en la anterior clase. De 0 hasta 1 era subamortiguado, ¿no ve? Cuando este era 0 era oscilatorio, cuando este era 1 era críticamente amortiguado, y cuando este era mayor a 1 es sobreamortiguado, ¿no, chicos? ¿O me estoy equivocando? Sí, creo que era eso, ¿no ve? Entonces, en base a ese parámetro, a Z, podemos establecer el tipo de respuesta, ¿no ve? Para este circuito. Ya, entonces esta es la función de transferencia. Para llevarla a la forma, debemos hacer que el coeficiente de S al cuadrado valga 1, ¿no? Simplemente eso. Y hacemos eso, pues, para que eso valga 1, deberíamos dividir entre LC el numerador y el denominador. Esto entre LC y esto igual entre LC, ¿no ve? Entre LC. Acá la C con la C se van a cancelar. Y llegaríamos a esta forma, ¿no ve? Esta forma. En esta forma ya podemos hacer una comparación, ¿no? En ese cuadro. Y este R sobre S va a ser igual a 2 veces Z por omega N, ¿no ve? Y L1 sobre LC va a ser simplemente omega N al cuadrado. Y hacemos esa comparación, ¿no? Comparando eso acá. Entonces, el coeficiente de S era simplemente expresado en términos de resistencia y capacitancia, ¿no ve? R sobre C simplemente. Y para la frecuencia es simplemente 1 sobre LC, ¿no ve? Para la frecuencia natural no amortiguada. Entonces, la frecuencia natural no amortiguada podemos expresarla en función de estos dos términos, ¿no ve? De estos dos parámetros de circuito, que son el inductor y el capacitor. Como es elevado al cuadrado, simplemente le sacamos raíz, ¿no ve? Le sacamos raíz y ya tendríamos omega n. Omega n era la frecuencia natural no amortiguada, ¿no ve, chicos? Ya, entonces como ya tenemos omega n, vamos a utilizar esta ecuación. Acá reemplazamos lo que hemos ido, ¿no ve? Omega n lo reemplazamos y vamos a poner el valor, la resistencia en función de Z y CL, ¿no ve? ¿Por qué coloco, chicos, en función de CL, la resistencia? Porque la resistencia es lo que hay más, ¿no ves? Se puede hacer paralelo, C, y si se puede hallar un valor que decíamos, o aproximadamente lo que decíamos. Entonces, R va a ser nuestro parámetro que vamos a calcular. Y C y L vamos a definirlos, ¿no ve? Ya, entonces, para fines de análisis, lo que se ha considerado es que la inductancia va a valer 1 Henry y la capacitancia 1 faradio. Y si reemplazamos estos valores en acá, la resistencia debería ser 2 veces Z, ¿no? 2 veces Z. Entonces, ya establecidos estos valores, podemos calcular el valor de la resistencia, ¿no ve? Entonces, podríamos jugar simplemente variando la resistencia para obtener distintos tipos de respuestas de nuestro sistema, ¿no ve? A ver, suponiendo, vamos a hacer bueno, las respuestas características, ¿no? Y aquí uno más. Bien, supongamos que queremos una respuesta subamortiguada. Para que sea subamortiguada, el Z debería estar, ¿no ve? Entre 0 y 1. Z debería estar entre 0 y 1, ¿no ve? Entonces, pongámosle, a ver, 1,5, por decir, ¿no? 1,5, 0,5 está entre estos rangos, ¿no ven? De entre 0 y 1. Entonces, para un Z 0,5, la resistencia debería valer 1 ohmio, ¿no ve? Entonces, si ponemos una resistencia de 1 ohmio, menos de un minuto, de 1 ohmio, la respuesta de nuestro sistemita va a ser subamortiguado. Y vamos a tener este tipo de respuesta, ¿no ve? Ya. Este tipo de respuesta. Y en el caso de que queramos una respuesta, a ver, críticamente amortiguado, para que sea críticamente amortiguado, el Z debería valer 1, ¿no, chicos? Bueno, eso era lo que habíamos analizado en la anterior clase. Z igual a 1. Entonces, con Z igual a 1, la resistencia debería valer 2, ¿no ven? 2 ohmios. Entonces, si se dan de cuenta, solamente estoy variando la resistencia, ¿no ven? R igual a 2. Y la respuesta va a ser así, ¿no? Críticamente amortiguada. Vamos a establecer un valor de R, ¿no ven? Para poder ¿cómo se llama esto?
para poder establecer un tipo de respuesta que queramos, ¿no ve? En función a Z, Oxy, ¿sí? ¿puede grabar, por favor? No, está bien. Se me olvidaba. Recording in progress. Y la frecuencia natural no amortiguada de los chicos, si se acuerdan. Y esto, ¿qué definía? La rapidez de respuesta de nuestro sistema, ¿no ve? O era así, ¿no ve? Más rápido. Entonces, si queremos modificar la frecuencia de nuestra respuesta, entonces deberíamos evaluar estos puntos, ¿no ve? A mayor frecuencia va a ser más lento, ¿no ve? El sistema. A menor frecuencia va a ser más rápido el sistema. Ya aquí está, no lo que estamos hablando. Todo estaría en función a Z, ¿no ve? Para sistemas subamortiguados, Z debería valer, o el coeficiente de amortiguamiento debería valer entre 0 y 1, ¿no ve? Además, con este Z, con este Z en estos rangos, ¿cómo se llama esto? Estamos estableciendo que los polos van a ser complejos conjugados, ¿no ve? Para un sistema críticamente amortiguado, vamos a tener polos reales. La respuesta no oscila, ¿no? Con un Z igual a 1. Los dos polos son iguales y son reales, por si acaso, en sistemas críticamente amortiguados. Para sistemas sobreamortiguados, sea para Z mayor, para un Z mayor a 1, la respuesta transitoria no oscila, además que tenemos también polos reales, pero polos reales diferentes, ¿no ve? No son iguales. Y por último, para un sistema oscilatorio, Z es igual a 0, ¿no ve? Y solamente tendríamos polos en el eje imaginario. A estabilidad de sistemas. Les voy a mostrar un ejemplo con MATLAB. Yo utilizo MATLAB, chicos, más que todos. No utilizo mucho Scilab. Entonces, MATLAB. Aquí está. ¿Pueden ver el MATLAB, chicos? Gracias por revisar. Ya te lo que estábamos diciendo, ¿no ves? Tenemos nuestro sistema de segundo orden. Veamos nosotros. O sea, vamos al valor de la resistencia, ¿no ves? Para el circuito. Básicamente esto sería el diseño, ¿no ves? Simplemente modificar el valor del capacitor y el inductor ya lo habíamos establecido en uno, ¿no ves? Simplemente para análisis, pero si se tratara de un circuito real, entonces deberíamos considerar qué valores hay en el mercado, ¿no ves? De estos dos. Y utilizar los más generales, los de los que puedan conseguir reemplazos o los que excitan por mayor cantidad. La resistencia sí hay bastante, ¿no ve? Además hay bastante variedad de valores. Y aquí establecemos la función de transferencia, ¿no? Aquí le ponemos función de transferencia. Sí. Esta es nuestra función de transferencia, ¿no? En el numerador tenemos 1 y en el denominador era LC por S al cuadrado, ¿no ve? Más RC por S más 1. Y definimos nuestra función de transferencia, ¿no? Que uno va a ser transfer función del numerador num2, que es cierto, y denominador 2, que sería el denominador de nuestra función de transferencia. Entonces, a ver, vamos a ver si puedo compartir las pantallas. Ahí, ¿no? Ahí creo que se puede ver. Ya estamos acá. Ya entonces, vamos a verificar cada uno de estos ya, chicos. Para poder obtener un sistema con respuesta subamortiguada, debería valer Z entre 0 y 1, ¿no ve? Entonces, eso es lo que vamos a modificar. Nuestro Z, bueno, esto debe ser Z, ¿no? Y no T. Entonces, lo pondremos en 0,5, como habíamos dicho, ¿no ve? En 0,5 nuestra resistencia va a valer solamente 1. Entonces, deberíamos tener con un Z05 una respuesta subamortiguada, ¿no, chicos? Respuesta subamortiguada. Ahí lo hacemos correr. Y la gráfica tendría que tener, ¿no? Tendría que ser sobreamortiguada con un pico. Subamortiguada, perdón. Ya está tardando.
No, ¿por qué te tardó mucho? Ahí está. Este tipo de respuesta que tenemos, ¿no ve? Esta sería respuesta al impulso, respuesta al paso unitario, respuesta a la rampa. Y por último, el mapa de polos y ceros, ¿no ve? Como es superamortiguado, los polos deben ser completos conjugados, ¿no ve? Y se verifica eso con esta simulación, ¿no? Tenemos dos polos completos conjugados. Y la respuesta transitoria sería todo acá, ¿no ve? Ya aquí lo que resta es simplemente calcular los parámetros temporales, ¿no ve? Como el sobrepaso máximo, el tiempo pico, tiempo de levantamiento, tiempo de asentamiento, ¿no? Incluso el MATLAB creo que tiene algunos valores, tiene algunas características, ¿no? Respuesta pico, la respuesta pico, tiempo realizado. Este sería el tiempo de levantamiento, ¿no ve? Tiempo de asentamiento, tiempo pico y uno más. Tiempo de estado estacionario, ¿no? Este sería el valor en estado estacionario, ¿no, chicos? El valor final es uno, dice. El tiempo de asentamiento de este sistemita, cuando es subamortiguado con un Z de 0,5, sería, bueno, aquí porque no aparece. En un momento, estaba para vamos a llevar. Bueno, aquí mejor. Ya, sería de 8,08 segundos, ¿no ve? Tiempo de asentamiento, en que nuestro sistemita va a estar oscilando en el 2% del valor final. El tiempo pico va a ser de 1,16, ¿no ve? No, bueno, la amplitud sería 1,16. El tiempo pico es de 3,59. Y si queremos calcular el sobrepaso máximo en porcentaje, sería simplemente 1,16 menos 1, ¿no ve? Que sería simplemente 16,3%. El tiempo de levantamiento va a ser de 1,64 segundos. Es la diferencia, ¿no ve? De este punto contra este punto. Es el tiempo de levantamiento. Y los polos estarían ubicados en menos 0,5, ¿no ve? Menos 0,5 más 0,896 de la parte imaginaria. Entonces ya habríamos verificado, ¿no ve? Que tenemos un tipo de respuesta superamortiguado cuando nuestro z vale 0,05. Ahora, si queremos obtener un sistema con respuesta críticamente amortiguado, nuestro z debería valer 1, ¿no ve? Eso es lo que vamos a hacer, a ver. Nuestro z debería valer 1, entonces modificamos aquí, ¿no? En vez de 0,5 le ponemos 1. Con esto tendríamos que tener una respuesta críticamente amortiguada. Cuando es críticamente amortiguada, simplemente tendríamos dos polos con el mismo valor, ¿no ve? Polos reales iguales. Nada. Y ya está. Esa sería nuestra respuesta, ¿no? Y es críticamente amortiguado. Y sí, tenemos otros valores de los parámetros temporales, ¿no? No tiene pico de respuesta, por si acaso, porque no tiene sobrepico, ¿no ve? Y como pico lo toma el valor máximo, ¿no? En el que se establece en el estado estacionario. Otra característica. Tiempo de establecimiento. Ah, no se puede ver de nuevo. Y por último, el tiempo de levantamiento, ¿no ve? Tiempo de levantamiento y el valor en estado estacionario. Ya, aquí el valor en estado estacionario vendría a ser simplemente a 1, ¿no ves? Se establece en 1, así que no tiene error de posición. El tiempo de asentamiento en este caso sería 5,83, ¿no? Y por último, el tiempo de levantamiento sería de 3,36 segundos. Ya verificaremos el otro sistema. Sobre amortiguado dijimos, ¿no ve? El sobreamortiguado va a ser más lento que el críticamente amortiguado. Y eso es lo que vamos a verificar. El tiempo de asentamiento dijimos que era 5,82 o 83, ¿no ve? Y la característica para sobreamortiguado debería ser mayor a 5,83. Entonces le pondremos, ver, por decir 2.
Le pondremos 2 y debería ser, la respuesta debería ser más lenta, ¿no? De nuevo va a tardar en simular. Ya, y esto debe ser más lento, ¿no? Entonces vamos a observar las características temporales. La respuesta al paso. No tiene pico, ¿no ve? Porque es sobre amortiguado. Tiempo de establecimiento, sí tiene. El tiempo de establecimiento va a ser, debería ser mucho mayor a 5, ¿no? En este caso es de 14,9, ¿no? 14,9 segundos. Tiempo de levantamiento de 8,23, ¿no? Todos los parámetros temporales se han incrementado y por lo tanto nuestro sistema tiene una respuesta más lenta, ¿no ve? Y si aumentamos el Z, entonces esto se va a venir por acá y puede ser incluso más lenta, ¿no? Dependiendo a cómo queramos nuestra respuesta. Y por último, el valor en estado estacionario, este sería, ¿no? Y no tiene error de posición, ¿no ve? Y la respuesta del impulso. Ahí eso no nos hemos fijado del anterior, ¿no? Bueno, en sobreamortiguado dijimos que los polos deben ser reales, pero diferentes, ¿no ve? En críticamente amortiguado eran polos reales, pero iguales, o sea, estaban ubicados en el mismo punto. Y por último, tenemos lo que es el sistema oscilatorio, ¿no ve? Para que esto sea oscilatorio, nuestro R debería valer, no, nuestro Z debería ser cero, ¿no ve? Y si reemplazamos eso, sería 2 por cero, cero. La resistencia debería valer cero. Pero como no hay ningún valor de resistencia cero, debería ser aproximadamente cero, ¿no? Entonces estoy cambiando, aquí no. Aquí deberíamos modificar un Z igual a cero. Y deberíamos tener un sistema oscilatorio ahí, ¿no? Y los polos deberían estar ubicados sobre el eje imaginario, ¿no ven? Sin parte real. Ya sé cómo hacer. Yo mientras simula esto, aquí vamos a hacer otro programita para mostrar lo que le estaba diciendo sobre las exponenciales, ¿no ven? ¿Qué le ponemos? ¿Efecto? Luego continuamos. Y acá no se puede observar, ¿no? Pero se supone que es oscilatorio. A ver, vamos a tratar de ampliarlo. Ampliar. Desde este punto. Ya, está lento un cacho. Ya es oscilatorio, ¿no, chicos? ¿Se dan de cuenta? Ya, tenemos. Ahí está. Ahí te amplian, es la respuesta del impulso. En un momento está lento mi computador. Ahorita más. Ahí, ¿no? Ahí se puede observar, esta sería la respuesta al paso unitario, ¿no ve? Se mantiene oscilando indefinidamente, ¿no? Ya estamos en 170 segundos y sigue oscilando. Los polos en este caso deberían estar en el eje imaginario, dijimos, ¿no ve? Sin parte real. Entonces es lo que tenemos en el mapa de polos y cerros, ¿no ve? En este caso el valor del polo, eh, el valor del polo es simplemente I y menos I, ¿no ve? Dos polos conjugados en el eje imaginario. Además, si el error de velocidad se puede observar en la respuesta a la rampa, ¿no ve? Va oscilando de igual manera. Es error de velocidad, por su caso. Error de posición era lo que estamos viendo acá, ¿no ve? El que oscila entre cero y 1, el que oscila entre el 2% del valor final. Ya, y eso sería todo, ¿no ve? Entonces, hemos puesto nuestro circuito RLC en función a Z y a omega n, ¿no ve? Para poder establecer
un tipo de respuesta el que queramos. ¿Qué más era de esto? Ah, sí, esto queríamos hacer, ¿no? Entonces, de polos eran, ¿no? Polos reales. Perdimos un momento, chicos. Lo voy a tratar de hacer rápido. Ah, 0.1. Hasta... Y este va a ser nuestro primer polo. 5 le pondríamos todo. Vamos a estar usando 5 de B. 5 por T en este caso. Y coma. Y el segundo polo lo vamos a ubicar en 5, no 5, dijimos menos 15, menos 20, le pondremos para que se pueda observar bien. Ya, estos eran los dos polos, ¿no ve? Y vamos a plotear. Tiempo y Y1. Como el otro. Entonces, ¿no ve? Sí, creo que todo. Y para que se imprima, creo que era polo. Botón. Ya ver. Ahora que esté bien. Ah, lo vamos a cortar como título 2. Mire, ¿qué ha pasado? En línea 2 dice TY2. Ay, qué güey. No hay Y2. Acá nos está corrigiendo el Y2. Y estaría bien. Ah, esto de acá lo ampliaremos un poquito más porque no se ve, ¿no ve? No se ve bien. Ahí, ahí está. Estas serían las dos respuestas, ¿no ve? Este sería el que tiene más efecto. Este sería el que tiene el polo ubicado en menos 5, ¿no ve? Y este sería el que tiene ubicado en menos 20 en este caso. La diferencia es 15, ¿no ve? Si sumamos ambos polos, no va a haber mucha diferencia. Y si el polo está más ubicado al lado izquierdo, la respuesta debería reducirse, ¿no ve? Acá nos hemos olvidado multiplicar por la constante. Por una ganancia, supongamos y eso le pondremos. Y aquí se va a poder observar mejor. Aunque de graficaría lo mismo, ¿no? Ahí está. Ya es lo mismo. Las amplitudes, ¿se acuerdan que dependen, dijimos, del este, ¿no ve? De, del valor del polo y del cero. Entonces, estas amplitudes van a variar, ¿no ve? Para este polo, la amplitud debería ser un poco menor, debe ser mucho menor a esta amplitud para el polo ubicado en menos 5. Entonces, eso también va a influir en la respuesta, ¿no ve? Para poder despreciar el efecto que tiene ese polo sobre el sistema. No calculamos las amplitudes también en el anterior ejemplo. Ya, bueno, pero esa es la idea. Ya, haremos este último más. ¿Dónde está? Déjame cerrar el mate. Ay, caramba. Ya no me deja cerrar. ¿Pueden ver el Proteus? Sí, se ve. Ya. Haremos este último ejercicio más. Bueno, este es del mismo sistemita, ¿no? Que estamos analizando, el RLC. Aquí son las configuraciones, ¿no? De amplificador inversor,
Esto no es inversor, es integrador, ¿no ve? Integrador y por último el sumador. Aquí tenemos lo que es nuestro sistemita, ¿no ve? Este es de nuestro circuito RLC, pero implementado con amplificadores operacionales a partir de una ecuación diferencial, ¿no ve? Una ecuación diferencial ordinaria aquí. Entonces, a partir de la ecuación diferencial ordinaria, hemos podido implementar esto de acá, ¿no? Sería interesante que lo podamos armar, pero ¿cómo estamos haciendo potencial? Y esta sería la respuesta, ¿no? En este caso, ¿para qué valor está? Resistencia, resistencia. Para este valor está, ¿no? Para un R igual a 1 está acá, si se dan de cuenta. Esta parte es, esta parte es lo que modifica, ¿no ve? El valor de la resistencia. En este caso, como RF y R son simplemente 10, es la división de 10, ¿no? 10 sobre 10, 1. De ganancia unitaria, ¿no? R y L va a ser 1 en este caso. Y la respuesta es subamortiguada, ¿no ve? Aquí está la respuesta. Subamortiguada. Y si quisiéramos una respuesta sobreamortiguada, no, haremos, sí, sobreamortiguada, a ver. Para sobreamortiguada, que el valor de Z, ¿cuánto debería ser, chicos? Aquí está, ¿no? Es omega n, raíz de 1 sobre LC, y ZR. ¿Cuánto debería valer, chicos, Z para que tengamos una respuesta críticamente amortiguada o sobreamortiguada? Bueno, es críticamente amortiguada primero haremos. ¿Cuánto debería valer nuestro Z? Valer 10, ¿no? Ya nuestra Z debería valer 1, dijimos, ¿no ve? Para que la respuesta sea críticamente amortiguada. Entonces, para poder modificar, entonces, la resistencia debería valer 2, ¿no? Si empezamos en esto de acá, Z igual a 1, 2 por 1 sería 2. Entonces, la resistencia debería valer 2 ohmios. Entonces, lo que vamos a modificar acá, ¿no? En esta parte. Solamente en esta parte tenemos el efecto de R. Entonces, para que R valga 2, deberíamos amplificar 2 veces, ¿no ve esta señal? Para amplificar 2 veces, deberíamos aumentar acá 20. Debería ser 20. 20 sobre 10K, lo que nos va a dar es simplemente 2, ¿no ve? Y L se va a mantener unitario. Y la salida de estos, el K vendría a valer 2, ¿no ve? 2 veces 0 prima. Y la respuesta debería cambiar, ¿no ve, chicos? Debería ser críticamente amortiguada. Y es lo que tenemos, ¿no? Críticamente amortiguada. Ahora, para un Z, bueno, estamos repitiendo, ¿no? Para que sea sobreamortiguado el sistema debe ser más lento, ¿no ve? Entonces le pondremos un Z igual a 3, a ver, por decir. Con un 3 deberíamos tener una resistencia de 6, ¿no ve? 6 ohmios. Entonces modificamos nuevamente en este lugar nada más. Acá, para que sea 6 deberíamos dividirlo entre 60K, ¿no ve? 60. 60 dividido entre 10 nos daría 6, un valor de 6. Y la respuesta debería ser más lenta, ¿no ve? La constante de tiempo debería aumentar y el tiempo de establecimiento de igual manera. Acá más o menos se establece, ¿no? En 0,600. Y debería establecerse más lento. Ya ves que el tiempo de establecimiento se alarga, ¿no? A ver, le vamos a aumentar el rango a 3 segundos. Bueno, 5. Se establece nuestro valor, ¿no? Y por último, si queremos una respuesta, vamos a volver a 1.5. A ver. Si queremos una respuesta oscilatoria, y una respuesta oscilatoria sería, ¿no? Si queremos una respuesta oscilatoria, el Z debería valer 0, ¿no, chicos? Y 0 por 2 sería 0. La resistencia debería valer aproximadamente 0, ¿no? Porque en estos circuitos no se puede implementar algún valor 0, ¿no? Ningún elemento físico tiene valor 0. Entonces, vamos a aproximar a 0, ¿no? ¿Cómo aproximamos a 0 R? Con una división, ¿no? De un valor pequeño con un valor muy, muy grande. Entonces, es lo que vamos a hacer. Acá le pondremos 1 simplemente. 1 dividido entre 10K, ¿no? 1 ohmio dividido entre 10K. Y esto nos tendría que dar una respuesta oscilatoria o algo parecido porque no estamos poniendo 0, ¿no ve? Como valor, entonces debería oscilar, pero al final debería atenuarse. Es lo que tenemos, ¿no?
oscila, una respuesta oscilatoria. Si lo aumentamos el rango a 20, a ver, a 20. Y esta es la respuesta, ¿no? Al final esto se atenúa y llega a establecerse en uno. Y esto sería, pero para después, ¿no? De 160 segundos en este caso. 180 segundos hasta 200 segundos. Por aquí más o menos se va a establecerse, ¿no? En 120 segundos. En ese tiempo va a estar oscilando nuestro sistema. Si aproximamos, si consideramos un valor más próximo a cero, lo aumentamos esto, ¿no? Lo podemos dividir entre 100K, nos daría un valor mucho más pequeño. La respuesta debería oscilar en un tiempo mucho mayor a este. Ese cambio el rango temporal, ¿no? Se mantiene ese valor, ¿no? Ya no se amplía el tiempo de establecimiento. Y es porque no se puede hacer división entre cero, ¿no? Acá. No se puede obtener un valor cero. Lo más que estamos haciendo es aproximar a cero. Y eso sería, ¿no? De esta parte de con amplificadores operacionales. Veremos un poco sobre la respuesta superamortiguada. Para que sea oscilatoria, decíamos que era 0,90, entonces para que tenga un pico o una oscilación más grande, debería valer aproximadamente cero. Y haremos eso, a ver. Esto lo volveremos a su valor original, que era 10K, ¿no? A ver, 10K. Y este le pondremos 9K. Ah, no es esto. Le pondremos un K, ¿no? A ver, le pondremos un K, tendríamos ahí 0,1. Sería 0,1 de Z. Y tenemos esto, ¿no? Nos sigue oscilando el sistema. Y vamos a ir aumentando este valor. Sigue siendo superamortiguado, ¿no ve? Y le ponemos Z2. Con Z2, la amplitud de oscilación se reduce y el tiempo de establecimiento de igual manera, ¿no ve? Con 3K, con 3K, de igual manera, ¿no? Se reduce la amplitud y las oscilaciones de igual manera se reducen. Faltando aquí 10 minutos. Y con 4K tendríamos un Z04, ¿no ven? Y se reduce aún más. Sí que estamos con respuestas amortiguadas, ¿no ven? Y así se reduce un poco más. Estamos variando, por si acaso, el Z desde 0 desde mayor a 0, ¿no? 0,1 hasta llegar a 1. Y reduce el sobrepico, ¿no? Y con un 0,7, 0,1 más el pico. Con 0,8, aún más, ¿no? Ya le pondremos 10 mejor. Con 10 tenemos un Z igual a 0,5, ¿no, chicos? Y de 2 en 2 variaremos, a ver, que se observe mejor. Con 12K el sobrepico debería reducirse más. Se reduce más, ¿no? A esto no se observa bonito porque esto está mal. Le ponemos a 2. Ahí está. Y con 14 el sobrepico debería de establecerse en 1,9. No debería haber sobrepico. Hay pequeño pico. Con 16. Con 16 aún tenemos un sobrepico, ¿no ve? Mínimo. Y este sobrepico, ¿ven? Sí tenemos sobrepico. Y sigue ahí todavía oscilación. Ah, por ahí. Entonces, hasta llegar a un Z1, o sea, hasta llegar a 20K en esta resistencia, sí vamos a tener oscilaciones, ¿no ven? Con 18 igual debería haber oscilaciones, aunque mínimas. Ya no se nota, ¿no? Ya no se nota. Pero sí que debe haber por aquí pequeñas oscilaciones.
Y con 20K ya no debería haber oscilaciones, ¿no ven? Ya sería una respuesta críticamente amortiguada. Ahí ya desaparecen las oscilaciones. Ya esto, la anterior clase le hicimos, ¿no ve? Cómo implementar funciones de transferencia con ecuaciones diferenciales. Acá esto es muy amplio, ¿no ve? Estamos utilizando uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 amplificadores operacionales. Este amplificador sumador lo pueden obviar, ¿no ve? El anterior habíamos hecho con, solamente en el integrador le habíamos puesto, ¿no ve? Las entradas que se van a sumar. Y aquí verificar la salida, ¿no? En este caso la salida sería positiva. Con otro integrador se va a invertir este negativo, se va a volver positivo, ¿no ven? Y tendríamos B0. No habría necesidad de un sumador, tampoco habría necesidad de uno de estos, ¿no? Solamente tendríamos que utilizar un inversor acá. Entonces podríamos reducir dos también, ¿no? Dos, además de este de acá, no necesitamos invertir, por lo tanto igual debería reducirse esto. Entonces podríamos aquí simplificar tres operacionales y implementar esto con cuatro, ¿no ven? Con cuatro amplificadores operacionales. Sí se puede, pero hay que pensarlo un poco, ¿no ven? Y esto es lo más fácil. O sea, tomas la ecuación diferencial y haces lo que hemos hecho anterior clase, ¿no ven? Ya, ese sería con Edo. Y este de acá sería en el espacio de estados, ¿no ven? Con su diagrama. La respuesta en esencia debería ser la misma, ¿no ven? Porque es el mismo sistema, se supone. Entonces, acá, ¿dónde está el diagramita? Aquí creo que tenía el diagramita, ¿dónde está? Aquí. Este, ¿no? Este es básicamente lo que estamos implementando. Entonces, si se dan de cuenta, aquí lo hemos puesto en recuadro, ¿no? Primero, este sería nuestro escalón acá, vendría a representar a nuestro BI, ¿no ve? BI, a rayos, nuestro BI. Esta ganancia, como es no, aquí no es unitario, ¿no ve? Es uno sobre la ganancia para BI es uno sobre LC, pero L habíamos considerado unitario, ¿no ve? Entonces simplemente sería ganancias unitarias para ambos amplificadores operacionales. Con el primer amplificador lo que estamos haciendo es amplificar la señal de entrada, ¿no ve? Lo está amplificando, además lo está invirtiendo en 180, ¿no ve, chicos? Y con el segundo amplificador lo que estamos haciendo es invertir el signo nuevamente en 180 a otro 180 para que vuelva a su punto original, ¿no ve? Entonces aquí lo está invirtiendo negativo y esto lo está volviendo a invertir y aquí tendríamos un valor positivo, ¿no ve? 1 sobre L por BI es lo que tendríamos acá. Esto estaría entrando a un sumador, ¿no ve? Y este es nuestro sumador de nosotros. Tres entradas para BI, para B' y para B0, ¿no ve? Con el primer amplificador estamos implementando un sumador, ¿no ve? Pero como es un amplificador sumador inversor, la salida acá va a ser negativa. Va a invertir los signos de la salida o va a invertir en 180 grados a todas las señales, ¿no ve? Y como no queremos que invierta, entonces simplemente debemos utilizar otro amplificador inversor de ganancia unitaria, ¿no ve? Para poder invertir nuevamente. Y a la salida tener una suma positiva, ¿no ve? Después de la suma viene el primer integrador, ¿no ve? Es el primer integrador. Para el integrador de igual manera. El integrador inicialmente es un integrador inversor, ¿no ve? Entonces a la salida va a invertir la señal que está entrando. Pero como queremos salida no invertida, entonces utilizamos simplemente otro amplificador inversor, ¿no ve? Con ganancia unitaria. Lo que va a hacer es simplemente invertir la señal y aquí vamos a tener una salida positiva. De aquí tenemos una realimentación, ¿no ve? La realimentación viene multiplicada por una ganancia. Ya viene multiplicado por esta ganancia, ¿no ve? Esta ganancia en el caso del circuito RLC vendría a ser R sobre L y es negativa, ¿no ve? Entonces, como de este lugar estamos sacando una señal B0' positiva. Entonces lo ponemos a un inversor y además de amplificar este inversor, lo que está haciendo es invertir la señal RL, ¿no ve? Acá es menos RL, se supone en esta partecita. Y lo invierte y además lo amplifica, ¿no? Y por último, sí, pasamos al siguiente integrador, ¿no ve? En el siguiente integrador, de igual manera, un integrador inversor y adicionado con un amplificador inversor a la salida, ¿no ve? Para poder invertir la señal. Y a la salida finalmente tendríamos B0. Y este B0 lo deberíamos volver a realimentar al sumador, ¿no ve? Este de acá. Y entra el sumador.
Nada más. Y eso sería, ¿no? Nuestro diagrama en el espacio de estados eh, implementado con amplificadores operacionales. Aquí igual, ¿no? Deberíamos variar esta R nomás. Según el diseño, deberíamos variar esta R para poder obtener el tipo de respuesta que queramos en nuestro sistema, ¿no ve? Y debería, en esencia, ser el mismo que el anterior. Todavía no. Debería ser la misma que esta respuesta, ¿no? Ahí vamos a variar. Aquí que tenemos. Críticamente amortiguado hasta acá, ¿no? ¿Por qué aquí la resistencia es unitaria? Si queremos subamortiguado, deberíamos deducir este valor, ¿no ve? Este valor. A rayos. Debemos de bajar este valor a 10K, por ejemplo. A ver, con 10K vamos a tener un valor de 0,5, ¿no ve? 10K, 10K sería una resistencia unitaria y Z va a valer 0,5. Según esta ecuación, ¿no ve, chicos? Esto de acá. R es 1. Ahorita se supone que esta R es unitaria, ¿no ve? Y Z, este 2 vas a dividir, en Z va a ser 0,5. Y esto debería ser oscilatorio, ¿no? Superamortiguado, perdón. Y es superamortiguado, ¿no ves? Es básicamente la misma respuesta que el de arriba, implementada con E2, ¿no ves? Con ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Entiendes, chicos? Es implementación nada más de todo lo que estamos analizando, ¿no ves? Ahora tenemos menos de un minuto. Ya, chicos, hasta aquí la clase de hoy. La siguiente vamos a continuar ya con lugar geométrico de raíces. Espero que se haya entendido todo. Anoten su nombre, por favor, en la lista.